Su programa Pregúntele a su médico a través de Renomina la Expresión, el 95.3 de FM. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a hablar acerca de la salud renal. ¿Cuántos de ustedes consumen refresco de cola todos los días? ¿Cuántos de nosotros somos obesos? ¿Cuántos de nosotros somos diabéticos? ¿Cuántos de nosotros somos hipertensos? ¿Cuántos de nosotros hemos expulsado por ahí alguna piedrita y nunca nos hemos parado? Prólogo. Agarramos las papitas que dicen exceso de sodio y nos comemos una bolsa, dos, tres. ¿Será que eso sea sano? ¿Qué pasa con el sodio en los riñones? Bueno, acompáñenos porque está con nosotros la doctora Gisela Xiomara González Chong. Ella es nefróloga, especialista precisamente en los riñones. Bienvenida, Xiomara. Hola, buenos días, muchas gracias. Vamos a ver si podemos ayudarlos a resolver sus dudas. Por supuesto, licenciado psicólogo Marcos Antonio León Hernández. Buenos días, Marcos. Buenos días, un gusto acompañarlos. Doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo les da saludos a todos ustedes. Probablemente en un momentito más se acerque con nosotros. Pues vamos a dar inicio, Marcos, adelante. Bueno, hablando de la parte de la especialidad, la parte de ser nefrólogo, doctora, ¿es necesario realizar una visita de rutina al nefrólogo? ¿Con qué tiempo? Bueno, aquí primero creo que es importante saber qué cosa hace un nefrólogo. Muchos de los pacientitos ni siquiera no tenían ni idea de la especialidad. Bueno, nosotros somos los médicos encargados de ver la salud de tus riñones. Buscamos enfermedades renales. ¿Qué tan frecuente o cuándo es necesario realizar una visita de rutina al nefrólogo? Bueno, aquí pues sobre todo debe visitar a un nefrólogo aquel paciente que tenga factores de riesgo para daño renal, aquellos pacientes que tienen problemas del corazón, diabéticos, hipertensos, aquellos niños, aquí Fernando nos va a ayudar más con los niños que nacieron con alguna malformación y fueron creciendo poquito a poquito estos pequeños y llegan a la edad adulta ya con un daño renal establecido. Aquí en México que casi no hay pacientes con obesidad. También es un factor de riesgo importante para lo que es el daño renal, problemas del corazón, enfermedades inmunológicas, lupus, artritis reumatoide, aquellos pacientes que expulsen una piedrita, orinen con sangre o la orina simplemente la noten muy espumosa o se empiecen a hinchar, es conveniente que visiten a un nefrólogo. Okay. Estamos hablando que la visita a un nefrólogo no es una visita regular, por así decirlo. O sea, yo como un adulto sano, entre comillas, voy y digo, voy a ir con el nefrólogo. Eso no es lo habitual. Lo habitual es aquel que ya tiene un problema. Es lo más frecuente. Sin embargo, hay cierto grupo de pacientes, como el paciente diabético, hipertenso, pacientes obesos, que es necesario que al menos una vez al año sería conveniente que visitaran al nefrólogo de forma rutinaria, sobre todo a partir de 5 años de ser diabéticos o hipertensos, que es más frecuente que empiecen a tener cierto grado o ciertas alteraciones a nivel de la salud de los riñones. Ok, entonces, pacientes ya con ciertos factores de riesgo, digamos que es obligatorio que vayan a la consulta. Obesos, pues somos muchísimos, diabéticos ni se diga, hipertensos, pues ni se diga, ¿no? Desafortunadamente, la mayoría de estas enfermedades pues no dan síntomas y obviamente si no duele, pues no pasa nada. No pasa nada, exacto. Los pacientes adultos, después de los 50 años es más frecuente la enfermedad de los riñones. A partir de los 30 años vamos perdiendo 1 mililitro de función renal cada año, por lo tanto, cuando lleguemos a los 50, 60 años, si bien nos va, nuestros riñones van a estar funcionando el 60, 70%, totalmente normal. Entonces, si a eso agregamos que somos gorditos, que ya nos infartamos, diabéticos, entonces sí es conveniente que vayan, sobre todo si tienen factores de riesgo, a visitar al nefrólogo. Pero ¿qué tal si viene una piedra? Ahí sí corriendo. Claro. ¿Qué pacientes, ya tocando este tema, qué pacientes deberían de acudir con frecuencia al nefrólogo, como usted lo dice? Pues los que tengan factores de riesgo, algún factor de riesgo, definitivamente, o bien aquellos que simple y sencillamente quieran saber más, conocer más acerca de su salud renal. Los pacientes jóvenes, por ejemplo, aquellos que les gusta ir al gimnasio, los que toman mucha proteína para ponerse musculosos, bueno, ese tipo de pacientes también tienen un factor de riesgo para daño renal. No solamente son los abuelitos diabéticos, hipertensos y gorditos. Los jóvenes, las mujeres que queremos estar esbeltas, que nos encanta tomar la semilla del Brasil y todas esas cosas
que por ahí la comadre nos recomienda, bueno, también tienen su factor de riesgo para daño renal. Entonces, definitivamente, si tienes alguna duda sobre tu salud renal, lo mejor es que acudas a un nefrólogo, que somos los especialistas en el riñón. Si te dan infecciones urinarias de repetición, también es conveniente valorar cómo está la función renal. Yo recuerdo, perdón, la vez pasada que también se tocó este tema, el doctor invitado, Harold, compartía, por ejemplo, que existía también muchas personas que tenían problemas renales debido también a los test. Sí, en esta región es súper frecuente. Esta ocasión en la que me invitó también aquí el doctor Fernando, platicábamos un poco de eso. Curiosamente genera mucho interés este tipo de tema en la región, porque aquí es bien común que, aparte de que les gusta tomar muchos tests, consumen muchos marcas comerciales que les recomienda la comadre, bastante conocidas, los medicamentos naturistas que para el dolor, el ajo no sé qué, el artri no sé qué, varias marcas para no meter por ahí, todo eso hace daño renal desafortunadamente. Y tocas es un punto importantísimo, porque es muy frecuente, como bien decías, jóvenes atletas de estos ponchados que hacen mucho ejercicio o que tienen retos para bajar de peso en semanas, bajan cantidades grandes de peso. Hay por ahí un reto de, creo que en 30 días, 20 kilos, ¿no? Estos pacientes llegan al hospital con insuficiencia renal. ¿Por qué sucede eso? Aprovechando que tocaste la parte de ese tema. Pues por eso, causas pueden ser diversas. Una, por ejemplo, los test, en el caso de los test, para bajar de peso en las mujeres, esos test lo que generan es, muchas veces son deshidrataciones bastante importantes. Se tapa una parte de los riñones que se llaman túbulos, por depósito de esas sustancias. Este tipo de pacientes, pues bueno, todo eso genera un daño súbito agudo del riñón. En el caso del varón, ellos toman grandes cantidades de creatina, que eso hace que los riñones se puedan tapar por estas sustancias y elevar sustancias que normalmente se deben de eliminar, como la urea y la creatinina, aparte de que se deshidratan con el ejercicio, no consumen líquidos en cantidades adecuadas. Pues generalmente esas son las principales causas en los jóvenes. En los abuelitos, a diferencia, bueno, en ellos, por ejemplo, hablando de deshidratación, en los adultos mayores, cuando dejan de comer por varios días, al igual que en los niños, hacen daño renal súbito. Ellos, la causa más frecuente en el adulto mayor que no tenga factores de riesgos es la deshidratación y la pérdida del apetito por varios días. Y por ejemplo, las personas que están acostumbradas a llevar ayunos, ¿qué tan recomendable es eso? No, definitivamente no es recomendable. Sobre todo, como les comentaba al principio, a mayor edad, menos función renal vamos a tener, y eso es totalmente esperado pues así como nos salen canitas y nos salen arrugas en la piel, pues los riñones van dejando de funcionar poquito a poquito. Entonces, si a eso le agregamos que ya nuestros riñones ya funcionan un poquito menos, todavía agregamos un factor de riesgo como es la deshidratación. Un paciente mientras más grande de edad, peor le va a ir en la función renal, hacen daños renales más súbitos, se deshidratan más rápido. ¿Okay? Entonces, sí, no es recomendable. Eso, sobre todo lo vemos mucho en algunas, me ha tocado ver pacientes con daño renal agudo que hacen en la época de Semana Santa y todo el ayuno prolongado por eventos religiosos. Es bien frecuente que hagan ese tipo, salen al sol, aparte del ayuno prolongado, hacer las caminatas y todo eso por los eventos religiosos. No se recomienda. Es la deshidratación la principal causa del daño renal en esos pacientes. Ahorita que toca este tema precisamente de la parte de la edad y cómo la parte de los órganos se van envejeciendo, ¿no? Y van dejando de ser funcionales. Desde esta parte emocional, lo que es difícil de identificar o de reconocer es la edad que tenemos. Pensamos que todavía seguimos en cierta edad donde todo está igual. Entonces, tocar ese tipo de temas siempre da miedo. Da miedo porque esta parte de empezar a hablar de la vejez, de empezar a hablar de que ya los órganos no están, pues, como estábamos jóvenes, pues sí empieza a tocar esa parte del miedo. Y creo que esa es una parte como para evadir una realidad. Sí, y eso es bien interesante porque luego me mandan abuelitos de 80 y más a consulta por daño renal. Les dicen, es que ya te vamos a dializar. Resulta que tienen 30 minutos de función renal, 30% aproximadamente. Digo, no, abuelito, o sea, despreocúpese, lo que menos va a quedar usted va a hacer en diálisis. O sea, es parte
del envejecimiento, o sea, y como tal, le digo, pues, únicamente sus abuelitos pues, frecuentemente necesitan llevar un apego dietético y nada más, no medicamentos extras. Y no falta, ellos son además de que los abuelitos ya tienen cierto grado de daño renal, no falta ahí la comadre malintencionada que le dice, ay, ¿tienes daño renal? Pues tómate este té, es buenísimo, buenísimo para los riñones y es cuando los abuelitos terminan cayendo en diálisis y a lo mejor no tenían ni absolutamente nada. Entonces sí, no caigan en esas recomendaciones, es una sugerencia que les podría ayudar. Es frecuente que la mayoría de pacientes, por decisión propia, tomen regularmente ciertos estudios de laboratorio, ver cómo están, dicen, ¿no? Y hay quienes lo hacen frecuentemente. Yo tengo conocidos que se hacen cada 3 meses sus estudios de laboratorio para ver cómo están. Respecto a la salud renal, ¿qué tan frecuente se recomendaría hacer un examen general de orina? Pues si tienes factores de riesgo o alguna molestia o síntoma que te veas que tu orina está muy espumosa, que... ¿Qué significa eso? Perdón. O sea, ¿qué significa que la orina esté espumosa? Pues bueno, orina espumosa es que nosotros veamos como cuando... Burbujas, que hacen muchas burbujas, exactamente. Exactamente, como si fuera la... Sí, exactamente. Eso no es normal. Eso refleja en muchas ocasiones la pérdida de proteínas a través de la orina. Hay ciertos parámetros de normalidad hasta cierto grado de proteínas que son totalmente normales, sobre todo en pacientes jóvenes es más frecuente que tienen un poquito más de proteínas, ¿ok? Sobre todo si hacen ejercicio. Sin embargo, tenemos ciertos puntos de cortes, por ejemplo, proteínas menos de 150, albúmina, que es una de las proteínas más importantes de la sangre, menos de 30 miligramos, o sea, tenemos ciertos puntos de corte. Por arriba de eso, pues ya consideramos un problema. Cuando la cantidad de proteínas que tiramos es excesiva, más allá de 3 gramos, normalmente vamos a ver esa orina que empieza a verse como espuma, ¿ok? Eso ya no es normal. ¿Okay? Eso sí requiere estudios extras para identificar la causa de esa alteración. Entre otros exámenes que pudiéramos realizar, aparte de cuantificar las proteínas, el examen de orina nos puede orientar. El examen de orina es muy básico, pero bueno, logra identificar albúmina, que como les mencionaba es una de las proteínas principales de la sangre. Sí se logra identificar en un examen de orina rutinario e incluso hay algunos laboratorios que de forma rutinaria ya nos dan en los reportes la relación entre albúmina, creatinina o relación proteína-creatinina, que es una forma rápida de evaluar qué cantidad de proteínas tira mi paciente en una muestra al azar y ya no es necesario que recolecten la orina de 24 horas. Ese tipo de muestras es un poquito más común en los niños para identificar lo que es el daño renal en niños, pero hay muchos otros exámenes que pudiéramos realizar. Ya decidí tomarme un examen general de orina al azar. Siento que estoy echando muchas burbujas al orinar. ¿Qué resultado en el examen general de orina debe prender banderas amarillas o rojas? Es importante que yo tome cartas en el asunto. Pues bueno, como mencionábamos, el que me diga que tiene proteínas, el que tenga unas crucecitas ahí positivas o me diga más de tantas cantidades, bueno, eso me debe de alarmar un poquito. O sea, las cruces no es bueno, no positivo, ¿no? Eso, para nada, para nada. Cruces es como de panteón. Exacto. Cruces muchas. Cuidado. Hay que evaluar también la glucosa, el azúcar en la orina. Luego por ahí nos dice glucosa. No es normal que eliminemos glucosa en la orina. Tenemos cierto umbral, después de ciertos parámetros empiezan a filtrar los riñones azúcar, a excepción de que el paciente esté tomando ciertos medicamentos que pudieran hacer que eliminara yo azúcar en mi orina, eso jamás va a ser normal. La acidez de la orina, hay que evaluar el pH, así se evalúa la acidez de la orina, si es muy ácido o muy alcalina. La concentración urinaria, si está muy diluida la orina, lo vamos a ver a través de lo que es la densidad urinaria. O sea, un examen de orina nos puede decir muchas cosas. Además de que cuando los laboratorios realizan un examen de orina están obligados a ver la muestra al laboratorio, se llama sedimento urinario, cuando ven la orina a través del microscopio. Ahí podemos encontrar muchas otras células, cristalitos. Todo eso nos puede ir orientando hacia ciertos tipos de enfermedad de los riñones. Entonces, sí, un solo examen de orina nos puede decir muchísimo. Entonces, cualquier resultado que se marque como anormal,
es una bandera. Así Es decirlo. una bandera. Claro que hay que hacer un interrogatorio, una exploración, hay que ir orientando el diagnóstico hacia los síntomas, los antecedentes del paciente, aquellos pacientes que se automedican o toman mucho de forma crónica esos analgésicos, que el ketorolaco, bueno, también tienen su factor de riesgo. Hay que ver, o sea, hay que interrogarlos. No todo examen de orina el que veamos es igual a que voy a estar enfermo de los riñones. Hay que hacer una correlación clínica con todos los resultados. Claro, lo que acaba de decir la doctora es de suma importancia. Nosotros no tratamos ni radiografías, ni resultados de laboratorios, tratamos pacientes. Y tiene que haber una coherencia entre lo que dice el estudio de laboratorio y lo que dice el paciente. O sea, no necesariamente que salga positivo significa que pueda tener algo. Por error, le hacemos a Marco una prueba de embarazo y sale positivo, pues obviamente no está embarazado Marco, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está fuera del rango de normalidad o los requerimientos que se necesitan. Entonces, así funcionan los estudios de laboratorio. No porque salga positivo significa que sea. Pero bueno, si yo ya me estoy haciendo estudios de laboratorio porque sospecho de algo y si sale algo raro positivo, pues sí tengo que ir, Claro. ¿no? Y es que eso es bien importante, es lo que estás comentando, porque el paciente normalmente, como dices, no se hace exámenes y no se siente mal. Entonces, por ahí tiene algo que está llamando su atención, que lo hizo ir a hacerse exámenes de laboratorio. Sí. Bueno, aquí proteinuria, ¿sí se llama? Esta parte, ¿es una proteína o es un exceso de proteína? Es un exceso de proteínas a través de la orina. ¿Qué significado puede tener el que el paciente la presente? Bueno, pues como les cuento, puede ser inclusive en pacientes muy jóvenes, puede ser normal, o cuando tienen infecciones urinarias podemos encontrar cierto grado de proteínas en la orina. Por eso lo que comentaba Fernando es muy importante, no dejarnos llevar por un examen de laboratorio nada más. No todo paciente que tenga proteínas en un examen de orina es igual a que tiene daño renal. Ahí hay que evaluarlo. ¿Okay? Es muy frecuente que aparecen proteínas, una cruz, pero traen una infección urinaria o traen el azúcar en la sangre. Los pacientitos diabéticos están muy descontrolados, están hipertensos, con la presión muy alta. Bueno, eso puede hacer que se filtre un porcentaje mínimo, aunque sea, y ya con ese porcentaje mínimo va a aparecer una cruz de proteínas en la orina. Entonces sí es importante correlacionar siempre. Proteínas en la orina no siempre es igual a daño renal. Siempre, por ejemplo, en niños es muy frecuente que el niño que tiene mucha fiebre, de repente te presente una cruz de proteínas y no representa nada, es un proceso febril y a veces ni siquiera tiene que ver con la orina, ¿no? Por garganta, oído, nariz, estómago, pero el hecho de que tenga elevadísima la fiebre puede generar ahí un poquito de proteína. Inclusive en niños es luego habitual, niños que hacen mucho ejercicio, ¿sí? Anduvieron corriendo Los como jovencitos. locos para acá y por azar el destino le tocó un examen de control al siguiente día y pum, sale con proteínas, ¿no? Y preguntas y resulta que el día anterior jugó fútbol, se echó 2 partidos al mediodía y eso es justificante para que por ahí puedan aparecer proteínas. Entonces siempre es importante la correlación, ¿no? Seguimos con los estudios de laboratorio. Ahora, la química sanguínea. ¿Cuánto debería ser una química sanguínea si no tengo factores de riesgo? Y si tengo factores de riesgo que ya comentamos, diabetes, hipertensión, obesidad o tengo algún problema ya renal detectado, ¿con qué frecuencia tendría que hacerlo? Bueno, si no tengo factores de riesgo, soy delgado, soy atlético y todo, no tengo ningún factor de riesgo, bueno, a partir de los 50 años, porque ya hablamos al principio de la plática que con la edad vamos disminuyendo la función de los riñones, ¿okay? Además de que en el varón, por ejemplo, empiezan a padecer de la próstata, entonces eso también conlleva cierto, eso es un factor de riesgo para daño renal. Entonces el paciente sin factores de riesgo a partir de los 50 años. Si ya tienen factores de riesgo, ya se conocen, diabéticos, hipertensos, bueno, aparte de que deben de llevar su seguimiento por su médico familiar, que es el que les lleva normalmente el control de la diabetes y de la presión, al menos cada 6 meses deben de estarse verificando los niveles de glucosa, función renal, urea, creatinina, examen de orina. Y no nada más para verificar el daño renal, también para verificar su control metabólico. En los pacientes con obesidad, al menos una vez al año se recomienda para identificar otras enfermedades, no nada más enfermedad renal, diabetes e hipertensión, que son más frecuentes. Pacientes formadores de piedras,
Si ellos ya alguna vez en su vida han formado piedras o han eliminado alguna piedrita por la orina, también se recomienda que al menos una vez al año valoren su función renal. Además de que las piedras, no muchos se lo saben, pero las piedras son tratables, son prevenibles totalmente. Hay que hacer un perfil metabólico de las piedras para poder dar el tratamiento dirigido sobre la causa que es la causa de la formación de sus piedras. Vaya, las piedras son tratables y muchas veces tratamos la formación de las piedras y evitamos un paciente en diálisis a futuro. Entonces, ¿con qué frecuencia? Bueno, depende del tipo de paciente, tipo de personas. Si son pacientes jóvenes que van a empezar al gimnasio y todo eso, bueno, aquí sería recomendable, o sea, para empezar, sugerirles que no estén abusando de los suplementos con creatina para ganar masa muscular. Y si los proteínas. Claro, claro. Y si ya los están tomando, es recomendable que evalúen su función renal antes de iniciarlos, al menos cada 4, cada 6 meses para ver cómo está la función renal. Mínimo, le digo, mínimo recomendable una vez al año para vigilar esa función renal. En las mujeres jóvenes que están consumiendo todo eso, bueno, tampoco es muy recomendable, pero si ya lo están haciendo, pues bueno, que vigilen su función renal durante la toma de ese tipo de sustancias. Por ahí van 2 o 3 veces y comenta control metabólico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de control metabólico? Bueno, el control metabólico hablamos de enfermedades como la diabetes. Control metabólico nos referimos a los niveles de azúcar que deben de haber normales en sangre. El azúcar, la obesidad, que también es un descontrol metabólico. Hay que mantener un paciente en su peso adecuado, los niveles de colesterol, de triglicéridos que estén dentro de lo normal, los niveles de ácido úrico que también tienen que estar dentro de lo normal. En general nos referimos a eso, a control metabólico. Y bueno, ya hablando de esta parte del control, ¿qué es la urea? ¿Para qué sirve medir? Bueno, tanto la urea como la creatinina son sustancias que se producen del metabolismo, o sea, de la destrucción de lo que nosotros comemos. O sea, podemos decir vulgarmente que son sustancias basura, ¿ok? Que normalmente cuando nuestros riñones sirven, se eliminan a través de los riñones sin mayor problema. ¿Cuál es el problema? Es cuando tenemos cierto grado de alteración de la función renal, esas sustancias pueden empezar a elevarse de forma paulatina, o bien cuando nosotros ingerimos algún medicamento, algún té o alguna sustancia que me haga que se tapen los riñones de forma súbita y de esa manera se altere la eliminación tanto de la urea como de la creatinina. Entonces hablamos que si hay incremento tanto de urea y creatinina, hay ya cierta lesión renal, por así decirlo. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna manera de disminuir la urea y la creatinina? ¿O ya se elevaron y ya no van a volver a bajar? Depende mucho del grado de daño renal y qué tan elevada esté la urea y la creatinina. Si ya estamos en estadios iniciales en los cuales apenas se empieza a elevar la urea y creatinina, bueno, aquí hay que ver, como hablábamos desde un principio, la causa de que se estén elevando. Si es por algún medicamento, pues obviamente quitar el medicamento. Si es por deshidratación, elevación de mi urea y creatinina, pues hidratar a mi paciente, el descontrol del azúcar. ¿Qué más pudiera hacer? La dieta es bien importante. Decíamos que estas sustancias sobre todo se elevan por el metabolismo de las proteínas, el consumo de alimentos que estén cargados de proteínas. Las carnes es lo más frecuente, pero también tenemos proteínas de origen vegetal. Entonces, aquí es conveniente en estadios iniciales ajustar la dieta de los pacientes. Pues, no nos gusta mucho esa palabra, pero si nosotros controlamos lo que el paciente come, bueno, la urea y la creatinina se puede mantener estable mucho tiempo. En estadios finales, ya cuando el paciente tiene muy, muy elevada su urea y su creatinina, y llegan a requerir diálisis, bueno, la única manera de disminuir o bajar la urea y la creatinina va a ser precisamente limpiando su sangre a través de tratamientos que nosotros llamamos terapias sustitutivas, porque sustituyen la función de los riñones, es decir, lo que nosotros conocemos como diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y bueno, yo creo que esa parte es importante porque siempre se relaciona la parte de la proteína con la parte de las carnes. Pero usted comentaba que también hay parte de la parte de los vegetales. Claro. ¿Cómo cuáles serían esas? Bueno, ahí aquí hay proteínas que son más fácilmente procesables, pudiéramos decir en términos coloquiales. Por eso es que se prefieren las proteínas de origen vegetal, ¿ok? Inclusive algunos suplementos para el paciente con enfermedad renal son basados en las proteínas de origen vegetal.
Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí los nutriólogos nos apoyan muchísimo con esta parte. Entonces, vamos a restringir en promedio un consumo de, depende del grado de enfermedad renal, 0.8 o 1.2 gramos por kilogramo al día del paciente, es de kilogramo de peso por día del paciente, dependiendo también de la cantidad de proteínas que esté tirando, la enfermedad que queramos controlar y todo eso. De acuerdo a eso, los nutriólogos hacen su cálculo proteico basado en la cantidad de proteínas que tiene cada alimento. Decíamos que las que más proteínas contienen van a ser siempre las carnes, pollo, pescado, carnes rojas, la carne de cerdo. Entonces, de acuerdo a ello y de acuerdo a los valores nutrimentales de cada alimento y basado a lo que el nefrólogo le solicita al nutriólogo, ellos hacen su cálculo y van poniendo proporciones, cantidades de alimentos. No hay alimentos malos, eso sí. No le podemos decir a un paciente, no vas a comer nada, porque no. Ahí se tiene que apoyar del nutriólogo. El nutriólogo va a ser el que los guía y les diga tanta cantidad de esto, vas a pesar tu comida y vas a comer tantos gramos, puedes comer tantas veces a la semana ese tipo de alimentos. Eso para eso se basa uno en las tablas de valores nutrimentales, para saber exactamente la cantidad proteica de cada uno de los alimentos. Entonces, con esto, ¿qué papel diríamos que juega la dieta en la función renal? Definitivamente es muy importante y no nada más en la enfermedad renal. Decíamos que antes de tratar la enfermedad renal hay que tratar la causa, ¿qué me llevó al daño renal? Entonces la dieta es importante, si es por obesidad mi daño renal, pues obviamente hay que llevar un plan alimenticio que me haga reducir de peso. Si es por diabetes, pues necesito una dieta restringida que me ayude a controlar mis episodios de descontrol del azúcar. La hipertensión, bueno, pues hay que controlar la ingesta de sal en el paciente. Entonces es básica la dieta. En el caso de la enfermedad renal ya en estados avanzados, como les comentaba, el ajustar la cantidad de proteínas que le vamos a dar a mi paciente en la dieta, de acuerdo a lo que yo esté buscando en cada uno de mis pacientes, bueno, va a ser importantísimo porque me va a evitar o me va a retrasar la llegada a diálisis, que no lleguen tan pronto mi paciente, que no lo tengamos que dializar de manera inmediata. Entonces, sí es bien importante. Entonces, podríamos decir que la enfermedad renal obviamente es una consecuencia, ¿no? De, por ejemplo, obesidad. Entonces, tengo que resolver la obesidad para poder mejorar la función renal. Tengo que mejorar la hipertensión, tengo que mejorar la diabetes. ¿Sí? Sí, y eso es muy importante porque muchas veces la primera vez que llegan mis pacientitos a la consulta, llegan esperanzados de que yo les voy a dar un medicamento mágico para mejorar la función del riñón. Y me dicen, es que la doctora, en lugar de darme el medicamento mágico, que me manda a nutrición y que me manda a controlar mi diabetes y a controlar mi presión y me ajusta los medicamentos. No hay ningún medicamento mágico. Si no quitamos el factor de riesgo que nos está llevando a daño renal, pues no vamos a poder mejorar nunca la función de los riñones. Me cobró carísimo para mandarme con el nutriólogo, ¿no? Así es, definitivamente. Es que yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Porque eso es, ya cuando hay un daño de este tipo, creo que esto se vuelve multidisciplinario, ¿no? Y hablando de en esta etapa, ¿cómo considera usted que afecta la parte emocional a la parte de la salud de los riñones? Ay, es importantísima la parte emocional. Cuando el hecho de que lleguen con el nefrólogo, ya llega el paciente sudando, tembloroso, porque si ya se está imaginando que llegando a pisar el nefrólogo, le va a decir, ya te voy a dializar. Entonces, y desafortunadamente diálisis es igual a muerte. Ya están pensando, y si me dializan, me voy a morir la semana siguiente. Entonces, desde ahí, desde que le dicen, voy a ver un nefrólogo, ya no quieren ir. La realidad es que cuando ya estamos tratando al paciente, nos apoyamos de psicología, tanatología, la aceptación de las enfermedades, todo eso nos va ayudando a que el paciente acepte más este tipo de tratamientos. Yo les puedo decir a mis pacientes, conforme los va uno explicando, les va orientando uno, ellos llegan a aceptar el tratamiento sustitutivo, diálisis o hemodiálisis, en su momento, llegan concientizados y lo aceptan mejor, tienen una mejor calidad de vida, les va mejor, se apegan más a su tratamiento, los planes alimenticios los siguen más. Definitivamente es importantísimo ayudar a los pacientes con lo que es psicología, toda la psicología del paciente. Es que yo creo que aquí entra un tema importante porque hace rato usted hablaba que no hay alimentos malos. Simplemente se hablan de cantidades y de orden, claro, que es lo que normalmente pues nunca nos enseñan. Entonces, yo creo que aquí es donde entra la parte de la psicología precisamente para empezar a crear ese orden para que la salud pues mejore, ¿cierto? Sí, pero regresamos a la parte, ¿no? Es difícil, sobre todo que no duele.
no sientes molestia. Pero no es sientes importante el dolor. dato que dice la doctora, la parte de, por ejemplo, de ver en qué condiciones está la parte de la orina, yo creo que puede ser un parámetro, ¿no? Sí, De alerta, ¿no? a lo que vamos es que a nosotros nos cuesta trabajo reconocer algo que no me duele. Sí, definitivamente. Y muy seguramente les pasa que llegan pacientes renuentes, no lo tengo. Es que sus riñones funcionan al 10, pero yo orino bien. Yo no tengo mal de orina, yo orino bien. No me duele, No me duele nada, ¿cómo cree? La correlación entre la parte del dolor y la parte del síntoma, ¿no? Sí, eso es. Sí, terrible. O sea, hace poquito me tocó dializar un pacientito de 18 años. No saben lo difícil que es decir un paciente de 18 años. Oye, pues te tengo que dializar. Una es decirle que sus riñones no funcionan. Pues tengo 18 años. La segunda parte es decirle, pues sabes, es que me voy a recuperar con la diálisis. Demostrarles que ya la función renal está totalmente perdida, que los riñones están pequeñitos en los ultrasonidos, en los estudios de gabinete. Y explicarle que no existe nada que vaya a hacer que se recupere. Es bien difícil. Mientras más joven el paciente y sin factores de riesgos aparentes, peor todavía. Que acepten la enfermedad de los riñones y que acepten dializarse, por supuesto. Y por ejemplo, perdón, en el caso de los trasplantes, doctora, o sea, ¿qué tan efectivos? No, definitivamente, ese es el tratamiento de elección cuando tenemos un daño ya renal, que ya está perdida la función de los riñones. El problema que tenemos en México, tenemos un problema con la donación. Los mexicanos somos renuentes a donar, no queremos donar, preferimos morirnos con nuestros riñones antes de donar. La segunda, el costo de los medicamentos. La tercera es que los mexicanos somos muy desordenados. Ya me trasplantaron y creemos que ya la hicimos con eso y se resolvió nuestro problema. Y no nos tomamos los medicamentos para mantener el injerto. Es la principal causa de que pierdan los riñones que ya les donaron. Entonces, es complicado. Luego, si no tienen acceso a algún servicio médico, seguro social, PEM existe, pues muchos de ellos resultan con un trasplante que es inalcanzable por el costo de hacerlo a nivel particular, el seguimiento a largo plazo y el costo de las medicinas para mantener el injerto. Normalmente un implante alrededor de ¿cuánto cuesta? Un trasplante, pues varía donde se vaya a trasplantar, pero se puede llevar hasta desde $500,000 hasta $1 millón. Esa es la parte barata, dijeran. La parte cara es el costo de los medicamentos, que los inmunosupresores llegan a costar entre 12 a 20,000 pesos cada mes que tienen que andar sacando. Es que esa es la parte importante del trasplante y que la gente no dimensiona. Todo el mundo cree que pues el riñón amolado es como mi carrito viejo, ¿no? Entonces me lo cambian por un modelo nuevo y ahora ya puedo correr y jalarlo a todo. Pero esa es la percepción. Pero no, ese carro que me pusieron nuevo tiene sus pros y sus contras importantes. Es un carro que no puedo acelerar a tope, es un carro que tengo que lavarlo constantemente, pulirlo, no puedo dejar de hacer, porque si no me quitan ese carro. Es importante que sepan, obviamente ese órgano sí es compatible conmigo, pero no es mío, es de alguien más. Entonces el cuerpo en algún momento puede detectar que ese órgano no es mío y lo va a rechazar. Entonces, para no rechazarlo, hay que consumir medicamentos inmunosupresores. ¿Qué significa esto? Medicamentos que hacen que mi sistema de defensa se vuelva torpe y no alcance a detectar que eso no es mío. Obviamente eso facilita que enfermedades infecciosas puedan llegar a mí. Me puedan infectar por otras cosas. Entonces, esos medicamentos inmunosupresores rondan los 20 a 25,000 pesos mensuales para que ese carro siga funcionando adecuadamente. Aunado a que si yo era diabético, pues sigo siendo diabético, tengo riñón nuevo, pero sigo siendo diabético, sigo siendo hipertenso, sigo teniendo mi problema del corazón. O sea, lo que ocasionó ese daño renal generalmente persiste. Entonces, es una oportunidad de una nueva vida, pero si no lo cuido, ese riñón no va a durar más de 5 años. Sí, fíjate que tocando este tema y hablando de la parte emocional, al menos yo lo ocupo así que cuando no resuelves una situación, yo sí creo que la mayor parte de las enfermedades biológicas tienen una base emocional o su inicio. Que si realmente no se identifica cuál es el origen de eso, pues afecta a un órgano y si no se ve el origen,
simplemente se corre a otro órgano. Por ejemplo, en la parte emocional, a mí me toca ver, por ejemplo, yo soy nefrólogo de adultos. Los chiquillos que vienen con el pediatra, seguimiento con el nefrólogo o que los trasplantaron de niños, pues es un shock. Ahí de repente, mamá se hacía cargo de darme los medicamentos, estaba pendiente con horario, me cuidaba y todo. El pediatra le decía, ay, chiquitito, mamacita. Y llegan al adulto, al nefrólogo de adultos. Y ya. Es una dependencia. Claro, no. Ahora tu mamá no me va a decir nada, me vas a decir, ¿qué te pasa tú? ¿Cómo maneja usted eso? Totalmente. ¿Cómo maneja usted eso? Como los pediatras. Es dificilísimo, ¿eh? Sí sienten ellos la diferencia en el trato, ¿no? Entre, señora, ya no me puede decir usted nada. Se pone como una mamá estricta ahí. Claro, hay que ser estricto para que ellos se apeguen a su tratamiento. Ya mamá no puede hacerse cargo del tratamiento definitivamente. Y es frecuente que los jovencitos que se trasplantaron de niños pierdan los injertos, por esa razón dejan los inmunosupresores. Cuando los trasplantan de niños y se hacía cargo mamá, pasan a la edad adulta. O sea, esos medicamentos son ya de forma permanente. De por vida, así es. Mientras el riñón te trabaje, el riñón que te donó alguien, te hizo el favor de donarte, son de por vida. Además vamos modificando la dosis de medicamento a largo plazo. Pues yo creo que sí. Esto que comenta ella, sí es un choque y por ahí se ha propuesto hacer una medicina de transición entre el paciente pediátrico y el adulto, ¿no? O sea, el grupo pediatría ve al bebé, ve varios grupos etarios, varios grupos de edades. Ve al recién nacido, ve al lactante, ve al preescolar, al escolar y ve al adolescente. Entonces se acostumbran, pues la primera infancia la pasan ahí contigo y de repente se brincan con el adultólogo y chocan con pared, ¿no? Porque obviamente, pues pasa lo mismo, tú lo ves crecer, le vas tomando cierta empatía y el trato es completamente diferente, ¿no? Entonces llegan y chocan contra pared cuando ya es el médico serio, ya es el médico, pues, el médico normal, pues, ¿no? Ya serio, muy formal, ya no es el que te hace reír, el que juega contigo. Y ese choque es brusco para ellos y eso tiene mucho que ver en etapas de rebeldía, por ejemplo, adolescencia, ya los jóvenes que empiezan pues, a las salidas y esto, a abandonar tratamientos, ¿no? Pues incluso aunque no existan enfermedades, o sea, el pasar de una etapa a otra siempre crea un conflicto. ¿Sí? Yo normalmente cuando toco este tipo de cosas en la parte de las etapas, por ejemplo, hay hijos que tienen 30 y tantos y siguen, por ejemplo, con los papás, ¿no? Y cuando se empieza a tocar ese tema, viene una molestia, porque el tema y la pregunta es, ¿por qué sigues ahí? Y ellos contestan, porque son mis papás. Sí, o sea, no hay una conciencia de que son etapas. Ahora imagínate con una enfermedad que normalmente, hablando en general, se trata al familiar enfermo con cierta lástima, ¿no? Y esta parte de esta emoción de la lástima nos lleva como a invadir espacios y a no respetar que la otra parte también tiene una responsabilidad. Sí, yo le hago, y lo vemos pues con los adolescentes, yo le hago su lista de medicamentos y pongo mis alarmas y van y corroboran. Mijito, ya te tomaste tu pastilla. Mijito, tu inhalador. Mijito, tu esto, ¿no? Sí, y ya no es mijito, ¿no? No, Sí, definitivamente. Bueno, regresando otra vez a la parte de este tema, ¿hay alguna enfermedad propia del riñón que pueda lesionarlo? Algo que, ¡pum!, a mi riñón y me lo lastime. ¿Hay enfermedades propias? Claro, son las enfermedades glomerulares. Hay enfermedades que pueden ser, que afectan directamente las células de los riñones. Esas se llaman glomerulonefritis y pueden ser de muchos tipos. Nuevamente regresamos a cuando tenemos este tipo de enfermedades, lo más común es que debuten con descontrol de la presión, que se hinchen un poquito o a veces mucho, que se hinchen los pacientes, que baje la cantidad de lo que orinan, que se pongan anémicos los pacientes. Entonces, cuando tenemos ese tipo de enfermedades, primero siempre tenemos que regresar, echarnos un brinco atrás y ver la posible causa. Hay las enfermedades glomerulares también pueden ser secundarias a otras enfermedades, por ejemplo, glomerulonefritis por diabetes, glomerulonefritis por obesidad como la focal y segmentaria, glomerulonefritis por depósito de complejos, que son comunes en algunos
tipos de enfermedades autoinmunes, enfermedades oncológicas. E igual tenemos enfermedades glomerulares que son primarias, que no se sabe la causa, que simple y sencillamente aparecieron o bien hereditarias, que aparecieron en los riñones, pero para eso volvemos a lo mismo, hay que echarnos un brinco a los antecedentes del paciente, si tiene algunos familiares que hayan tenido enfermedades de los riñones, que los hayan dializado antes, pues por ahí nos podemos orientar con enfermedades de origen glomerular. Bueno, si el paciente ya padece enfermedades de origen glomerular hereditarias, si ya es diabético, bueno, pues lo más seguro es que la enfermedad glomerular sea secundaria a diabetes. Bueno, ¿qué nos va a diferenciar una de otra? Siempre, siempre para eso está la biopsia de los riñones. Hay que tomar un pedacito de riñón y mandarlo a estudiar con el patólogo para que él nos determine si la enfermedad de los glomérulos, que son las células de los riñones, es de origen primario o secundario a otra enfermedad. Y por ejemplo, en la parte del COVID, ¿cuál fue el impacto que dejó en los riñones las personas que padecieron esta enfermedad? Un montón de pacientes con lesiones renales agudas, fue bien frecuente. El COVID, en el caso del COVID, por ejemplo, hablábamos de proteinuria hace rato, el COVID es bien frecuente que aunque le dé un COVID leve, el paciente empiece a tirar proteínas a través de la orina. No forzosamente se tiene que dializar, pero la principal alteración que vimos durante el COVID es la pérdida de proteínas a través de la orina. Se quitaba el COVID, desaparecían las proteínas a través de la orina, pero nos generó infinidad de enfermedades renales. Si ya tenían un factor de riesgo, muchos de esos pacientes terminaron en diálisis de forma definitiva. ¿Un riñón dañado puede recuperarse? Depende si el daño es agudo o secundario a alguna causa, decíamos deshidratación, medicamentos, herbolaria, puede recuperarse. Si el riñón ya tiene un daño crónico, por ejemplo, yo nací con un solo riñón, yo soy diabético de mucho tiempo, de 30 años de ser diabético, pues poco probable que se vaya a recuperar. Si ya me infarté y mis riñones no les llegó, o tengo la presión muy bajita, pues poco probable que se vayan a recuperar. Entonces depende mucho si es agudo o crónico el tiempo de evolución de la enfermedad. ¿Qué debemos hacer, doctora, para mantener nuestros riñones sanos? Bueno, obviamente controlar los factores de riesgo, evitar el consumo de sustancias que no deben, medicamentos, no automedicarme, evitar medicamentos para el dolor de forma crónica, hidratarnos adecuadamente, no con refrescos definitivamente, evitar en los jóvenes, evitar el consumo de sustancias energizantes o que me hagan aumentar la creatina y todo eso. Las mujeres jóvenes no consumir para bajar de peso. El consumo de drogas también es bien importante. Lo que es la cocaína es una de las que más frecuentemente lesiona los vasos y altera la llegada de sangre a mis riñones. Causa frecuencia de daño renal. Y no nada más renal, también se pueden infartar jóvenes por el consumo de sustancias como la cocaína. Entonces, llevar un apego dietético, mantenerme en forma, hacer ejercicio, entonces es importantísimo para mantener un buen funcionamiento de mis riñones. Y si ya tengo alguna enfermedad, bueno, pues mantenerla controlada adecuadamente, tomar mis medicamentos de forma oportuna. Me gustaría regresar un poquito y preguntar, ¿cuándo decimos que un riñón ya es insuficiente? Porque ya hemos hablado de insuficiencia renal. ¿Cuándo decimos un riñón ya es insuficiente? Okay. Cuando tiene menos de 60 mililitros minutos, la diferencia es el tiempo, es más de 3 meses, menos de 3 meses es agudo o crónico, eso nada más, pero menos de 60 mililitros minutos de función renal es insuficiente. Por eso decíamos que los abuelitos ya, mientras más avanzada la edad, menos función, entonces ya tienen cierto grado de insuficiencia renal, porque ya sus riñones no funcionan al 100%, ya les funciona menos, pero el hecho de que tengan cierto grado de daño renal no quiere decir que se va a dializar, ¿ok? Entonces, todo eso hay que evaluarlo, correlacionarlo con los antecedentes y la edad del paciente, que es importantísimo. Okay. Estamos hablando que es una especie de filtro de agua, por ejemplo, y tiene que filtrar cierta cantidad, ese filtro, para considerarlo normal. Estamos hablando que si filtra al 60% se considera normal o ya es el punto de partida. Depende de la edad, ¿no? Por si llegas tú con un 60% de función, te voy a decir, empieza a cuidarte, ¿no? Pero si llega tu abuelito de 90 años, le va a decir, abuelito, no hay ningún problema, estás un chamaco. No, estás al 100, no depende de eso, ¿no? Va a depender de la edad. De la edad y si tienen factores de riesgo, decíamos, son diabéticos, son hipertensos, si tienen piedras en los riñones y todo eso,
Bueno, depende mucho de su controlar. Si tienen un 60% y tienen enfermedades que no están controladas, pues hay que controlarle primero las enfermedades, pues. Perfecto. Pues, ¿algo más que desees agregar, Marco? Pues ¿Alguna otra yo creo que pregunta? aquí, pues, la pregunta lógica puede ser que es un factor muy importante también el consumo de agua. Definitivamente. ¿Hay alguna cantidad promedio que se deba de tomar o va a depender, obviamente, del paciente? Depende del paciente también eso, o sea, por ejemplo, tú lo sabes, en niños no le podemos decir a un niño tómate 3 litros de agua diario, porque pues, o sea, no le va a ir muy bien tomándose 3 litros de agua diario. Si tienen enfermedad renal avanzada, por ejemplo, el paciente, mientras más avanzado el daño renal, o si el paciente ya está en diálisis o en hemodiálisis, ellos poco a poco van dejando de orinar. Si yo le digo a mi paciente que ya está en hemodiálisis, que se tome 3 litros de agua, lo único que voy a generar es que se ahogue de tanta agua, que se encharque. Depende mucho de los volúmenes urinarios que tenga cada paciente, que van variando de acuerdo a la edad. Depende mucho de eso la cantidad de líquido que van a consumir. Yo soy formador de piedras, soy paciente de la doctora. Por eso te dijo eso la doctora. Me hicieron una cirugía porque una piedra por ahí me obstruyó el filtrado del riñón izquierdo y me voy a la casa, al hotel, en Ciudad de México, y me dice el doctor, trae una sonda. Entonces, para que no se tape, tienes que tomar mucha agua. Y me dice, por favor, doctor, tome mucha agua. Ah, sí, claro que sí. Llego al hotel y le digo, es que pues, deme agua, cómprame agua. Y entonces estoy tome, y me habla el doctor como a las 4 o 5 horas. Y me dice, doctor, ¿cómo va? Le digo, bien, ¿cómo va la sonda? Le digo, bien, ¿cómo van los coágulos? Súper bien. ¿Está tomando agua? Le digo, sí. ¿Qué tanto de agua está tomando? Pues bastante. Dice, ¿qué es bastante? Pues llevo como 6 litros y medio, casi 7. Dice, ¿qué? No, doctor, va despacito, me dice. Va despacito, eso es demasiado. Acabo de operar su riñón, o sea, llévesela más suavecito. Entonces, esa interpretación de mucho o poca agua, uno como Claro. personal médico, que somos ignorantes del tema quirúrgico, yo soy clínico, yo soy ignorante de la parte de cirugía urológica, me dicen mucha agua, pues yo digo, de más filtre, pues menos coágulos y no se me tapa esto, ¿no? Entonces, ¿de qué va dependiendo la cantidad? De la edad, de cuánto orines, por ejemplo, ahorita que platica Fernando de eso, me tocó una pacientita con hiponatremia, sodio bajo, persistente y hacía alteraciones neurológicas, se desorientaba y a cada rato la tenían hospitalizada. Nada más le hice una pregunta, se orinaba muchísimo, o sea, ¿cuánta agua toma al día? La señora era un adulto mayor que se echaba 5 litros de agua diaria. Señora, pues el tratamiento es deje de tomar agua. ¿Pero cómo? Si me dijeron que tomara mucha agua. Está diluyendo el Claro, sodio. claro. Dejó de tomar agua y asunto resuelto. Su sodio se controló y no le dimos ningún medicamento. Entonces depende mucho de la edad, de las enfermedades que tengan sobreagregadas. Pero si tengo diarrea, pues obviamente no voy a mandar a restringir a mi paciente. En ese caso, a lo mejor sí va a hacer reponer la cantidad de líquido que esté tomando. Si lo acaban de desobstruir y está orinando, bueno, tampoco va a ser conveniente pasarle un exceso de líquidos a mi paciente. Depende de hay que individualizar a cada Y paciente. por ejemplo, cuando el paciente ya tiene alguno de estos daños, pero empieza a retomar el movimiento del ejercicio, es dependiendo la necesidad que tenga del agua que pueda gastar. Podemos decir que un consumo normal de agua en promedio es 1,5 litros, 2 litros de agua al día, más o menos, ¿ok? Puede ser más, puede ser menos, dependiendo del paciente. Puede ser un paciente joven, pero ya está en diálisis y no orina, pues bueno, ellos les vamos a decir que no tomen más allá de 500 mililitros en todo el día de agua, incluidos los alimentos. Entonces sí, depende mucho de la actividad del paciente, el volumen urinario, hay que evaluar a cada paciente de forma individual. Nosotros tenemos problemas con los pediátricos, por ejemplo, con insuficiencia renal, porque les limitamos la cantidad de líquidos, como dice la doctora, medio litro nada. Porque si toman más de medio litro, como ese riñón ya no funciona, se hincha. Y pueden hincharse de todos lados, pulmones, es una complicación, se aguan los pulmones, no pueden respirar, es un problemón. Pero, ¿cómo le dices a un niño que tiene mucha sed que no tome agua? Él no encuentra la lógica, no encuentra la lógica del mal funcionamiento de su cuerpo con sus necesidades. Y estos niños los vemos que, por ejemplo, se están bañando y están tomando agua.
se toman agua a la regadera, donde sea, porque tienen esta Claro. necesidad de tomar agua y son pacientes que terminan hinchados. Entonces, es muy variable. Como bien menciona la doctora, va a depender mucho del tipo de paciente y la cantidad. No es una regla, ¿no? Por regla nos dicen 3 litros de agua al día. Eso no es para todos. Va a depender mucho de las necesidades y obviamente también del clima en el que estemos. No es lo mismo estar en Minatitlán a 43, 44 grados centígrados con humedad al 100%, que estar a lo mejor en una zona seca o en una zona donde haya mucho frío. Entonces, esto va a variar muchísimo, Sí, la necesidad de líquidos. Así es, yo creo que por ejemplo en este tipo de climas húmedos y calurosos, cuando uno suda mucho, se da por sudar mucho, pero en climas donde la altura es mayor a 2000, no sé, y el clima es frío, pues normalmente ahí es donde entra la parte de orinar, ¿no? Ahí es donde cambia, ¿no? Lo vemos ahorita con nuestro frío de 22 grados, 21, ¿no? Claro. Vamos a orinar a cada rato. Hay que tomar agua porque está pare de orinar. Sí. Eso que dices es bien importante, ¿eh? Infecciones urinarias de repetición, por ejemplo. Me llegan pacientes que trabajan y dicen, no, es que yo no quiero tomar agua, doctora, porque me tengo que parar a orinar a cada rato. No toman agua y se están infectando porque la orina se concentra. Entonces, si tienen que ir a orinar, hay que ir a orinar, ni modo. Sí, eso Sí. con nosotros es súper común con los niños, ¿no? El niño se aguanta las ganas de hacer pipí y está bailando viendo la tele, o está moviéndose, o está muy entretenido y no va. Esa retención urinaria pues, puede hacer infecciones repetitivas. Pues, ¿algo más, doctora Fiomi, para despedirnos? ¿Algo más que quiera agregar? Más que cuiden y vigilen su funcionamiento de los riñones, que es importantísimo, sobre todo si ya tienen factores de riesgo. La enfermedad renal es una enfermedad silenciosa. Desafortunadamente, cuando ya tenemos síntomas, es porque ya está muy avanzado el daño renal y muchas veces esos pacientes suelen ya llegar en estadios que ya requieren dializarse. Entonces, no se esperen a tener síntomas. Si tienen factores de riesgo, verifiquen su funcionamiento renal de forma oportuna. ¿Dónde podemos encontrarla, doctora? Claro que sí, estamos en Miguel Hidalgo 1719, en la colonia Benito Juárez Norte, en Coatzacoalcos. ¿Algún teléfono? Sí, claro, los teléfonos es 921-360-0936 y 921-360-0937. Otra vez, pero despacito. Aunque no le salga bien. 921-360-0936 o 921-360-0937 o bien a través de la página de Doctora y ahí también pueden agendar citas. Doctora Alia, ahí por su nombre. Así es. Le damos la bienvenida aquí tenemos un asesor tras bambalinas, por favor, pásele, doctor. Nos está supervisando a ver si estamos diciendo la verdad o no. Doctor Parra, adelante, pásele. Bien animado el doctor. Pásele al aburrido. Pásele, doctor, pásele. Buenas noches. ¿Algo que desea agregar sobre la salud renal y cardíaca? Hola, ¿qué tal? No quería, pero ya lo obligamos. Muy buenos días. Claro está. No, pues aquí nada más estábamos de paz. No venía preparado, pues, Pero pero vamos a sacar aquí de la algo que desea agregar sobre la parte renal y cardíaca, alguna relación y algún cuidado especial en estos pacientes que tienen problemas ya renales para el corazón específicamente. Sí, bueno, ahí la realidad es que la enfermedad de riñón y corazón son enfermedades que comparten muchas patologías, llamadas también enfermedades, que hoy en día las conocemos como los llamados síndromes cardiorrenales. Entonces, son dos especialidades que la realidad es que sí son complementarias. Muchas veces el daño al riñón simplemente es causado por el corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar el corazón, la enfermedad de fondo, y muy probablemente el riñón se va a recuperar. Y en otras ocasiones, pues también tenemos los riñones, que son la enfermedad de fondo, y eso está provocando que nuestro corazón falle, y eso genere síndrome de insuficiencia cardíaca, entre otras situaciones. Entonces, la realidad es que sí son dos especialidades que se complementan muy bien. Hoy en día los conceptos de las enfermedades aisladas o grupos de enfermedades hacia algún órgano de forma aislada son poco frecuentes. Entonces, la realidad es que sí, el manejo multidisciplinario es muy importante. Ya estuvimos a escuchar ahí parte de la plática. Se tocó mucho el aspecto emocional, el aspecto nutricional, el aspecto metabólico, que son cuestiones que nosotros como cardiólogos también nosotros nos enfocamos muchísimo al control metabólico.
Y de eso depende que la enfermedad cardíaca y la renal pues no culmine en un síndrome cardiorrenal que puede ser pues fatal para el paciente. Hay situaciones en las cuales ya no son recuperables esos riñones, no son recuperables la función cardíaca, y pues es lo que de forma deleteria va a terminar en la muerte del paciente. Eso platicábamos justo el programa pasado, ¿no? Sobre la parte, el invitado ejemplificaba como un pastel, ¿no? Realmente el paciente termina, es un pastel, y obviamente en medicina es rebanada. Está el nefrólogo, está el cardiólogo, está el psicólogo, está el nutriólogo, y obviamente para que ese pastel sea adecuado, sea bueno y salga a buen término, cada rebanada tiene que ir a su sitio. Ya no se vale esta parte de yo me quedo con el paciente y yo lo exprimo, y ya cuando no puedo, bueno, ya vayas con el cardiólogo, ya vayas al nefrólogo. Fíjate que ahorita que tocas un tema, yo creo que es una situación de honestidad. De si identificar que no es mi área, pues obviamente canalizar con quien tiene que ser, ¿no? El día de hoy yo me encontré con un paciente precisamente que es una paciente joven, 16 años, y ya había ido con toda la parte médica, con toda la parte de la psicología, y la parte de la ansiedad no le bajaba. Entonces, ir precisamente con el especialista adecuado, porque muchas veces queremos hacerle frente a algo que no es nuestra área, que podemos tener una idea, pero no es nuestra área. Decía un maestro que el área de ciencias de la salud es una hoguera de vanidades, ¿no? Sí. No, yo puedo más que él. O sea, yo la voy a manejar porque yo sé algo de cada una de estas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Ricardo Reyes Parra, cardiólogo intervencionista. Muchísimas gracias. Nos estaba haciendo señas que quería pasar, por eso lo pasamos. Sí, para que no se quede con ese pulso, Sí, ¿no? Claro. No quería que hacía señas. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor Ricardo? Claro. Estamos en Coatzacoalcos, en el Lerdo de Tejada 904, letra A, entre Aldama y Galeana. Y pues los teléfonos ahí, tenemos un teléfono de urgencias cardiovasculares, que ya en otras ocasiones lo hemos tocado, 921-53904, 921-205-3904, son las urgencias cardiovasculares. 24/7. 24/7, la realidad es que el corazón, las urgencias no tienen momento, y pues ahí estamos para atenderlas. Pues muchísimas gracias, doctor Ricardo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Xiomara. Gracias, Marco. Y ustedes, muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Una población informada va a ser una población mucho más sana. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Garcón Comercializadora te ofrece un amplio surtido en artículos para tu hogar o negocio. Contamos con mesas portafolio de la mejor calidad y en diferentes medidas. Mesas Forte y sillas Brexia en varios colores. Sillas y tablones infantiles en plástico o fibra de vidrio. Y para tu cocina te ofrecemos sartenes, cucharas, vasos, platos, jarras, ollas, vaporeras y baterías de cocina. En electrodomésticos solo la mejor calidad y precio. Licuadoras, planchas, ventiladores de pedestal o piso. Y además, extenso surtido en artículos de plástico como botes, lavabos, bañeras, palanganas, cestos y armarios para tu ropa o herramientas de jardín. Síguenos en Facebook y visita cualquiera de nuestras 3 sucursales: Oteapan, Cozoleacaque y Minatitlán. Llámanos y pregunta por lo que necesites. No lo olvides, somos Garcón Comercializadora. Estamos para servirle.